Entonces, el aspecto de las partes del cuadro, ya no los límites, sino las partes interiores al cuadro. Deleuze dice que según la precisión entre las determinaciones de conjuntos, diferentes conjuntos dentro del plano, tenemos también dos tendencias. Pero estas tendencias serán la tendencia geométrica, donde la división del cuadro en partes se vuelve evidente, es decir, estamos ante una traza geométrica explícita. Bueno, acá hay que, digamos, compararlo, pero también diferenciarlo con el aspecto anterior. Antes hablábamos de los límites del encuadre y ahora hablamos de, como en cierto sentido, el contenido del cuadro. Por ejemplo, un plano de un edificio donde hay diferentes ventanas y en cada ventana, por ejemplo, puede entrar y aparecer o salir un personaje y pueden estar pasando diferentes cosas. Es un plano cuyas partes están ordenadas de manera o determinadas de manera geométrica. Digamos, ¿en comparación con qué podemos hacer esto? Bueno, justamente, capaz que ya lo habían adivinado, con un encuadre físico-dinámico, esta vez de acuerdo a las partes, donde en el interior del cuadro es difícil determinar cuándo se termina una parte, cuándo se termina un conjunto y cuándo empieza otro. Son conjuntos como turbulentos o nebulosos, donde el orden, no hay una traza geométrica explícita, sino una composición difusa, turbulenta o nebulosa. Una traza gradual dinámica, dice Deleuze. Nombra, por ejemplo, en algunos casos del expresionismo, donde el cuadro no termina digamos, las partes del cuadro no terminan de diferenciarse bien, digamos, versus la clara división que hay en un plano, por ejemplo, él describe un plano de intolerancia de Griffith, creo que también habla de un cuadro de Kurosawa, donde hay como unas diferencias, como dos espacios del cuadro muy, muy diferenciados, separados por elementos como muy, muy claros, como líneas rectas, o ya sea verticales u horizontales que dividen el cuadro, o grillas directamente donde hay lugares del cuadro bien diferenciados, versus un cuadro que va constantemente mutando y no puede ser separado en conjuntos fácilmente, digamos. De nuevo, se trata de tendencias, ¿no? Ahora, en este fragmento del libro, donde él habla de las partes del encuadre, Deleuze utiliza dos términos que son clave y que quizás no entendieron o no le prestaron la suficiente atención. Quizás sí. Estos dos términos son lo individual y la desterritorialización. Ahora vamos a ver en qué contexto, digamos, lo habla Deleuze, pero vamos a hablar un poco primero de cada uno de estos términos porque son términos a los que Deleuze le da especial importancia.